Gracias. Entonces, como fue anunciado el día de ayer, el tribunal va a proceder a dictar el veredicto en cuestión. En Santiago, a 2 de abril del año 2023, de conformidad con... Disculpen, en Santiago, 2 de abril del año 2025, de conformidad con los artículos 339 y 340 del Código Procesal Penal, este tribunal, previa deliberación y por unanimidad, de acuerdo con las pruebas rendidas en esta audiencia, ponderadas conforme lo establece el artículo 197 del Código Procesal Penal, ha estimado acreditados en lo esencial los hechos contenidos en la acusación fiscal a la que se adhirieron los querellantes en lo que dice relación con el homicidio del funcionario de Carabineros David Florido Cisternas, en la forma que se precisará en el fallo. Los que se estimaron constitutivos del delito consumado de homicidio de Carabineros en el ejercicio de sus funciones previsto y sancionado en el artículo 416 del Código de Justicia Militar. Dichas probanzas también resultaron útiles para tener por acreditada la participación que, en calidad de autor, correspondió a Juan Israel González Quesada en el delito antes indicado perpetrado el día 10 de junio de 2022 en la comuna de Pedro Aguirre Cerda, todo ello según las argumentaciones que se desarrollarán en la sentencia definitiva. En lo relativo al delito de homicidio frustrado por el que se dedujo acusación, este tribunal consideró que, sobre la base de la prueba de cargo, no fue posible adquirir convicción más allá de toda duda razonable acerca de la ocurrencia en la forma que ha sido propuesta y descrita por el Ministerio Público del hecho por el cual se dedujo acusación, calificado por este como delito frustrado de homicidio de funcionario de Carabineros en ejercicio de sus funciones y en el que a Juan Israel González Quesada se le atribuyó participación en carácter de autor. Lo anterior, debido a que si bien resultó acreditado que González Quesada percutió un disparo en la huida del lugar en que se causó la muerte a David Florido, no existió respaldo y corroboración suficiente acerca de que tal disparo haya tenido por objeto y haya sido idóneo para causar la muerte del funcionario Sánchez Meriño, por las razones que se plasmarán en la sentencia. En virtud de lo anterior, se decide absolver a Juan Israel González Quesada de la acusación deducida en su contra por el Ministerio Público de ser autor del delito frustrado de homicidio de funcionario de Carabineros en ejercicio de sus funciones por el que se dedujo acusación perpetrado según esta el 10 de junio del 2022 en la comuna de Pedro Aguirre Cerda. Por otro lado, la sentencia que se dictará será condenatoria para Juan Israel González Quesada como autor del delito consumado de homicidio de funcionario de Carabineros en ejercicio de sus funciones que se ha estimado configurado. Las precisiones de las decisiones adoptadas se explicitarán en la redacción del fallo a cargo de la magistrada Garrido y que se comunicará en audiencia el día lunes 21 de abril del presente año a las 11:30 horas, quedando desde ya todos los intervinientes notificados y citados a ella. En razón de lo anterior, habiéndose dictado un veredicto condenatorio, se da la palabra a los intervinientes para los efectos previstos en el artículo 343 del Código Procesal Penal, comenzando por el Ministerio Público. Gracias, magistrado. Dado el veredicto condenatorio en relación al homicidio consumado de don David Florido, el Ministerio Público va a hacer lectura de dos documentos que solicito se me autorice. Sí, por supuesto. Gracias. El extracto filosófico y antecedente de don Juan Israel González Quesada, RUT 19778-090-8, dice, Registro General de Condenas, tiene la causa RIT número 177 del año 2017 de este sexto Tribunal Oral en lo Penal de Santiago. Fue condenado como autor de robo con violencia e intimidación previsto sancionar artículo 436 en relación al artículo 432 y 439 del Código Penal el día 16 de mayo del año 2017 a la pena de 8 años de presidio mayor en su grado mínimo. Aparece una anotación, dice con fecha 1 de febrero del año 2022 por resolución de fecha 24 de diciembre del año 2021 de la Corte de Apelaciones de Santiago, se acoge el recurso de amparo deducido en contra de la Comisión de Libertad Condicional de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago y se le concede. Ese documento consta en 2 páginas. Tengo una
copia de una notificación remitida por la Comisión de Libertad Condicional al 10º Juzgado de Garantía de Santiago en la causa RIT 2378-2016. Dice, se remiten antecedentes dictadas por la Comisión de Libertad Condicional, en la cual se adjunta la documentación pertinente que dice Comisión de Libertad Condicional, Corte de Apelaciones de Santiago, 7 de julio del año 2022. Dice, visto y teniendo presente que se ha establecido que la libertad condicional como un medio de prueba de que la persona condenada a una pena privativa de libertad y a quien se le considere demuestra avanza en su proceso de reinserción social. Que el beneficio de libertad condicional cuya permanencia se revisa fue otorgado al sentenciado Juan Israel González Quesada, cédula nacional de identidad 19778-090-8, por resolución de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago, dictada el 24 de diciembre del año 2021, en recurso de amparo rol 4879-2021. Que la especie del Centro de Apoyo para la Integración Social de Santiago, mediante oficio ordinario 1787-2022, ha informado a esta comisión que el liberto Juan Israel González Quesada registra inasistencias no justificadas a la entrevista de control con su delegada. Revisados los antecedentes remitidos, se advierte que el sentenciado González Quesada cuenta con una valoración de riesgo de reincidencia a nivel medio, encontrándose sujeto a una frecuencia de control quincenal, la cual incumple a partir del 2 de junio del año en curso, fecha en que deja de asistir a sus entrevistas de control y supervisión. Añadiendo que el liberto se encuentra refractario a su plan de intervención individual, perdiendo contacto con González Quesada y su grupo familiar. Se deja constancia que, revisado los antecedentes del sentenciado en el sistema SIP de Gendarmería de Chile, el referido se encuentra sujeto a la medida cautelar de prisión preventiva desde el 20 de junio pasado, en causa RIT 1347-2022, RUC 2200567312-0 del 10º Juzgado de Garantía de Santiago. De lo relacionado queda de manifiesto que el liberto incurre en la causal de revocación contemplada en el artículo 30 en relación al artículo 25, letra B y E del decreto número 338, antecedente que resulta suficiente para dejar sin efecto la prerrogativa de que se trata. En consecuencia, en uso de la facultad que confiere el artículo 5 del decreto ley número 321, se revoca el beneficio de libertad condicional concedido a Juan Israel González Quesada, cédula nacional de identidad 19778-090-8. De conformidad con lo prescrito en el inciso segundo del artículo 7 del decreto ley 321, se ordena el ingreso del sentenciado antes mencionado al establecimiento penitenciario que corresponda, a fin de que cumpla el tiempo que le falta para completar su condena, que se extiende entre el 3 de junio de 2022 y hasta el 5 de julio del 2024, equivalente a 764 días. Se ordena oficiar al 10º Juzgado de Garantía de Santiago. Comuníquese por la vía más rápida, remitiéndose copia autorizada de esta resolución al Centro de Apoyo para la Integración Social de Santiago para los fines previstos en el artículo 31 del decreto número 338. Se pone en conocimiento de Gendarmería y del Servicio de Registro Civil e Identificación. Regístrese en la Secretaría Criminal de esta Corte y archívese. Número penal 2652-2022 y está suscrito por el presidente de la Comisión de Libertad Condicional, don Alejandro Aguilar Brevis, y distintos magistrados de distintos tribunales de garantía. Y está suscrito finalmente por la ministra de Fe, doña Olga Isabel Alarcón Bustamante, oficial cuarto de la Corte de Apelaciones de Santiago. Y asimismo tengo documentos emitidos por Gendarmería de fecha 15 de junio de 2022, dirigido al presidente de la Comisión de Libertad Condicional. Dice que junto con Saludar se informa que se ha realizado el Consejo Técnico en relación al liberto condicional Juan Israel González Quesada, cédula 19778-090-8, que obtuvo el referido beneficio. El Consejo Técnico evaluó el incumplimiento del control y supervisión del beneficio de libertad condicional de Juan Israel González Quesada y se verificó la información contenida en informe de incumplimiento de la delegada. Se ha perdido contacto con el beneficiario y su familia. Se procede a informar la situación, considerando que existen fundadas sospechas de que se trata del individuo que asesinó a funcionario de Carabineros la semana recién pasada. Ante la pérdida de contacto, no es posible mantener supervisión sobre él, dándose incumplimiento a lo preceptado en la letra E del artículo 25 del decreto 338 del Reglamento de Libertad Condicional. Y suscribe doña Pamela Reigadas Apaz, jefa del Centro de Apoyo para la Integración Social de Gendarmería de Chile.
y también un documento fecha 20 de junio del 2022, también dirigido al presidente de la Comisión de Libertad Condicional, Corte de Apelaciones de Santiago, oficio 1839-2022, donde se informa a la misma comisión, lo ya indicado, y que el condenado Juan Israel González Quesada se encuentra en calidad de imputado en la unidad de CDP Santiago 1 por el delito de homicidio en causa RIT 1347-2022, RUC 2200-567-32-0, desde el 18 de junio del año 2022, y suscribe doña Olaya Ortiz Ruiz, jefa del Centro de Apoyo a la Integración Social de Gendarmería de Chile. Solicito se tengan por incorporados esos documentos y tal como se refirió en la acusación. Entiende el Ministerio Público que a la fecha de comisión del presente delito el acusado se encontraba con el beneficio de la libertad condicional, obviamente en cumplimiento de una condena que habría sido impuesta por este mismo tribunal. Entiende el Ministerio Público que con la incorporación tanto de su extracto de filiación como de lo informado por parte de la Comisión de Libertad Condicional, se encuentra establecida y acreditada la circunstancia agravante de responsabilidad penal contemplada en el artículo 12, número 14 del Código Penal. Esto es que el acusado, al momento de comisión del delito, se encontraba, si bien con este beneficio de libertad condicional, cumpliendo, obviamente en libertad, una condena de 8 años de presidio mayor en su grado máximo, el periodo que le restaba con la libertad condicional, pero en un periodo de cumplimiento de su condena. En esos términos, magistrado, considerando el hecho por el cual ha sido condenado, el homicidio consumado de un funcionario de Carabineros en ejercicio de funciones que tiene la pena que va entre 15 años y un día y presidio perpetuo calificado, concurriendo una circunstancia agravante de responsabilidad, no concurriendo ninguna circunstancia modificatoria o atenuante de responsabilidad penal, considerando la extensión del daño causado. El tribunal pudo escuchar durante la realización del juicio la declaración del padre de don David Florido, quien expuso el daño causado por el acusado, por el ya condenado, al cometer este delito, la familia que se vio destrozada por la comisión de este delito, las 2 hijas menores de meses y de años, de pocos años, al momento de ocurrencia de los hechos, que no van a conocer y estar con su padre cuando ellas vayan creciendo. En esos términos, magistrado, y las características del delito, el Ministerio Público va a solicitar se imponga la pena de presidio perpetuo calificado, la accesoria legales pertinentes, lo que dice relación con el comiso de los efectos o incrementos del delito, lo que dice relación con la incautación, o el comiso, perdón, del dinero que le fue incautado al acusado, al condenado, al momento de su detención, que era aproximadamente 1.704.000 pesos, dinero que, conforme lo también refirió el funcionario policial a cargo de la investigación, estaba destinado a darse la fuga o eludir la acción de la justicia escapando del país, y también el comiso del vehículo Ford Fusion, placa patente KYSF14, que si bien tal como se incorporó con el documento en el juicio, no está a nombre del acusado, si era utilizado por este mismo, conforme a los antecedentes recopilados, utilizaba ese automóvil, lo utilizaba como señor y dueño. La persona o la empresa a la cual está inscrita dicho vehículo no ha ejercido ninguna acción en relación a su recuperación, dado que se entiende que es el acusado quien era el propietario del mismo, no obstante que no estuviera inscrito a su nombre. Asimismo, se solicita que se incorpore la huella genética del condenado en el registro de ADN, se le condena al pago de las costas de la causa y obviamente, dada la extensión de la pena suscitada por el ente persecutor, esta pena es de cumplimiento efectivo sin posibilidad de algún tipo de beneficio, ya hacía uso de un beneficio concedido en su oportunidad y en esos términos obviamente no hay posibilidad de otorgamiento de ninguna pena de cumplimiento alternativo y como reitero, la pena es la máxima contemplada en nuestra legislación que no permite otorgar beneficio a quien se le impusiera. Eso es, magistrado. Bien, querellante número 1. Gracias, su señoría. Esta parte viene a solicitar, su señoría, que para la determinación del
quantum específico de la pena, se tenga acreditada la extensión del mal causado, ya que hay varios elementos que permiten señalar que hay un corte en el proceso vital de la familia Florido Cisterna y de las hijas Isidora Belén Florido Rojas y Nicole Estefanía Florido Aroca. Con la delicadeza de quien toca una cicatriz reciente, me adentro en el territorio del duelo, su señoría, en este lugar tan personal donde la familia aquí presente aún sufre la ausencia de un hijo. Y para ello me permito remitir también al testimonio de don Juan Carlos Florido Barriga, este impacto devastador que ha causado en sus vidas y el que fue brutalmente arrebatado ese día que él se encontraba con su familia en la comuna y en la ciudad de Quilpué, su señoría, tuvieron este llamado tan devastador. Este impacto, su señoría, de este crimen se extiende más allá de la familia inmediata, sino que la sociedad chilena, esta parte entiende que pierde un servidor público a un hombre que dedicó su vida a proteger y a servir a los demás. La confianza en nuestra institución así es que se ve erosionada cuando aquellos que nos protegen son víctimas de esta violencia. Consuelo, su señoría, ninguno. Este es un veredicto, si bien es cierto, condenatorio, pero su señoría, la familia el día de hoy se va sin David Florido a su casa. Por lo tanto, su señoría, esta parte entiende que la forma y las circunstancias comisivas del delito, conforme a lo señalado anteriormente, esta parte entiende que supera inherentemente el daño provocado en esta familia. Por lo tanto, solicitamos, su señoría, así cual el Ministerio Público, el presidio perpetuo calificado, su señoría, entendiendo presente que esta parte también entiende que existe la agravante y ninguna atenuante. En este caso, su señoría, esta parte solicita la incorporación de los certificados de nacimiento de las dos menores, su señoría, a través de la lectura resumida. ¿Cómo se pide? Gracias. Certificado de nacimiento, y el segundo certificado, circunscripción Santiago, del padre David Andrés Florido Cisterna, nombre de la madre. ¿Algo más? Eso es, su señoría, gracias. Bien, se tienen por incorporado entonces los certificados de nacimiento señalados. Querellante número 2. Gracias, señoría. En línea con lo que ya han señalado los colegas que me han precedido, y habida cuenta de que ya el fiscal ha mencionado digamos, el marco genérico sobre el cual se mueve la pena probable a imponer a Juan Israel González Quesada, y dentro de la misma ha establecido criterios bastante objetivos para tener por establecida, bueno, la no existencia de partida de un atenuante y sí la existencia de un agravante. Estimamos, su señoría, que a la luz del artículo 69 del Código Penal, que es una instancia, es una oportunidad para que el juez en su fuero interno pueda hacer un análisis a la luz de los antecedentes, pero también a la luz de el impacto que en definitiva tiene en la comunidad un hecho de esta gravedad y de esta naturaleza, de esta envergadura, pueda en definitiva imponer un castigo racional, justo y proporcional a la gravedad de los hechos que se han expuesto y que se han tenido por probados. Desde ese punto de vista, entonces, señoría, es que solicitamos sea impuesta la pena del presidio perpetuo calificado. Bien. La defensa. Perdón, su señoría,
Atendido el veredicto condenatorio y por el delito por el cual se condena a mi representado, efectivamente, circunstancias atenuantes, nosotros nos vamos a solicitar al tribunal. Sí, vamos a pedir se rechace la circunstancia agravante que solicita Fiscalía y parte creyente, artículo 12, número 14 del Código Penal, toda vez que establece dicha norma que mientras se cumple una condena. En este sentido, tener presente la propia resolución de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago, de fecha 7 de julio del 2022, que en su párrafo segundo señala que el beneficio de libertad condicional cuya permanencia se revisa. Es decir, el tratamiento jurídico respecto de esta institución, libertad vigilada condicional o libertad condicional, no es el cumplimiento de una pena en los términos del artículo 12, número 14 del Código Penal y como lo entiende nuestra jurisprudencia, distinto en el caso, por ejemplo, de cumplimiento de una pena sustitutiva de la Ley 18.216, toda vez que en ese caso, ya con las últimas modificaciones legales, efectivamente se entiende que son penas, a diferencia en este caso, que se habla de un beneficio penal. En ese entendido, creemos que debe ser rechazada la circunstancia atenuante solicitada por las partes contrarias. Con aquello, señorías, sin ninguna circunstancia atenuante, ninguna circunstancia agravante, teniendo presente que el legislador, para efectos de establecer la pena, que inicia en 15 años y un día, ya tuvo presente todas las consideraciones respecto de la comisión y el resultado del delito de homicidio, y sobre todo en esta norma en particular, del delito de homicidio de carabinero en ejercicio de sus funciones. Este mal que se da cuenta por parte de la Fiscalía, y sobre todo por las partes creyentes, ya fue considerado al momento de establecer la pena. Una situación adicional o circunstancia adicional que permita o que lleve al tribunal a dar un reproche mayor al hecho por el cual se condena a mi cliente no se ha dado en esta audiencia y creemos que por aquello no hay tampoco razón para ir al tramo superior de la pena, más aún cuando la norma del inciso segundo del 416 del Código de Justicia Militar establece circunstancias en que la pena será de presidio perpetuo simple o calificado, circunstancias que en este caso, por supuesto, no se dan. En ese entendido, señoría, y también no olvidar las críticas e indicaciones que hizo la defensa respecto de la investigación policial y las deficiencias que entendemos presentó, creemos que la pena adecuada al mérito del proceso es la pena de 15 años y un día de presidio mayor en su grado máximo, pena que proponemos al Tribunal de Vuestra Señoría. En cuanto a la forma de cumplimiento, efectivamente no corresponden penas sustitutivas, considerar abonos. Mi cliente fue detenido, si mal no recuerdo, el 17 de junio del 2022. Habría que certificar, señora presidenta, en el sentido que habría ingresado a cumplir este restante pena que indica la Fiscalía. Si no, por supuesto, se impute todo el tiempo que ha estado privado de libertad hasta el día de hoy para efectos de abono. Respecto a las penas de comiso, si bien el vehículo no está a nombre de mi representado y entiendo que no hay un interés material propiamente tal, siendo estrictamente legal, la pena que se pidió y la que establece el Código Penal es respecto del comiso de efectos o instrumentos para la comisión del delito. En este caso, el vehículo nada tiene que ver, es una situación casual en que se haya llegado en ese vehículo al lugar. Y respecto al dinero que portaba mi cliente, mal se podría indicar que es efecto o instrumento del delito, toda vez que no es un delito, un dinero que se haya sustraído, y menos el uso del mismo para la comisión del delito, toda vez que fue incautado posterior al hecho. Por último, señoría, que mi cliente no sea condenado en costas, toda vez que es representado por la Defensoría Penal Pública. Eso es. Bien. Atendido lo que han señalado los intervinientes, se va a disponer que el ministro de Fe de este tribunal certifique los abonos que el acusado tiene por esta causa y además el acusado fue trasladado a Santiago para el solo efecto de la realización de este juicio y el juicio termina hoy. Corresponde entonces disponer su regreso al penal de La Serena, salvo que el defensor lo requiera en Santiago para alguna diligencia determinada y en todo caso por un plazo limitado. Su señoría ha conversado con mi cliente, el interés de él y también de la defensa técnica es que permanezca mientras tanto en Santiago, atendidas las etapas procesales que vienen posterior, y además que en cuanto a temas de seguridad está mejor acá que del penal donde provenía mi representado. Pero él fue trasladado solamente para los efectos de este juicio. Por segmentación, él estaba dispuesto a...
fue trasladado al CP de La Serena. Pero parece que la segmentación no fue del todo completa, señoría, toda vez que de alguna manera está mejor acá que en Ya, La Serena. eso el tribunal va a resolver. ¿O podríamos fijar audiencia de traslado, señoría, para efecto de mantenerlo? En la lectura. La lectura y traslado. ¿Para cuándo que la lectura? Para el día 21 de abril. 21. 21 21. a las 11:30. Gracias. Atendido a que el estado procesal de la causa y lo manifestado por la defensa, se dispone que el acusado Juan Israel González Quesada, RUT 19-778-090-8, se mantenga en el penal Santiago 1, ¿está verdad? ¿Sí? Así es. Específicamente la sección de tránsito hasta que la sentencia de la presente causa quede ejecutoriada y luego sea trasladado al penal que para el cumplimiento de la pena corresponda, sin perjuicio de otros derechos de la defensa que pueda ejercer en este sentido. Gracias, señorita. Bien, Ministerio Público, ¿algo más? ¿No, magistrado? ¿Van a comparecer a la audiencia de lectura de sentencia? Dada la fecha planteada, es probable que sí, pero se confirmará en su momento. Bien, querellante número 1, Nada que decir, su señoría, esta parte sí va a comparecer a la lectura. la de querellante sentencia. número 2. Nada más que solicitar, señoría, confirmo también mi asistencia. Bien, ¿y la defensa va a comparecer? La defensa va a comparecer y mi representado pide ser trasladado a la audiencia. Ya, perfecto. Entonces, adóptense las medidas pertinentes para que el acusado sea trasladado a dependencias del tribunal el día de la lectura de sentencia. Eso es, habiendo ya dicho todo lo pertinente, se pone término al juicio, a la audiencia y que tengan un buen día. Gracias, magistrado. Pase para allá.